Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén. Nos gozamos y nos regocijamos en Dios. Amén. Amén. Y mis amados, les invito a abrir en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el profeta Nehemías, libro del profeta Nehemías, pero también gobernador, también había sido copero, y cómo Dios utilizó a Nehemías, ¿no? Para que este rey, Dios lo utilizara para que lo comisionara para restaurar los muros, restaurar los cimientos de Jerusalén y los muros. Amén. Nehemías capítulo 12. Nehemías capítulo 12. Y antes de leer, el título de la disertación es Dios nos recrea. Dios nos recrea. ¿Y qué lugar usted podría mencionar que le recrea? Que le recrea a usted un lugar que usted diga, ¿qué lugar, mis amados? Un lugar que le haya recreado a usted, un lugar. Cuando somos niños, muchas veces el parque, y dice parque de recreación. Parque. ¿Qué lugar para usted, aparte de un parque, sería en la cual usted se recrea? Y le invito a abrir en Nehemías capítulo 12, versículo 43. Y yo voy a leer para usted capítulo 12 de Nehemías, versículo 43. Dice así la maravillosa palabra de Dios: y sacrificaron aquel día, ¿cuánto? Numerosas, dice ahí, numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había ¿qué? Recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, desde lejos, desde lejos. Hay parques en la cual uno se recrea, y hay otros que tienen también equipos, instrumentos para recrearse. El parque El Salitre en Bogotá tiene máquinas en las cuales la gente se recrea. En los parques de los barrios tienen los columpios, los sub y bajas, en fin, tiene canchas para practicar algún deporte y recrearse. También los teatros de cine, que va a recrearse. De igual manera, cuando usted va a un río, y ese río usted puede ir allá a recrearse, a bañarse, ya sea un paseo de ollas o bañarse, recrear o pescar, en fin, el recrearse. Y encontramos también que podemos preguntar: ¿es usted una persona que se recrea? Que tiene tiempo para recrearse. Ahora, ¿qué es recrear? Bueno, básicamente hay dos significados. Etimológicamente quiere decir tal cual lo que la palabra dice. Doblemente, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Y en este caso, en esta primera,
Recrear es crear nuevamente algo o iniciar nuevamente algo, empezar nuevamente algo. ¿Sí? Y esa muchas veces la aplicamos, pero la que más nos es familiar es la de divertirse, alegrarse, divertirse, recrear, divertirse. ¿Sí? Ahora, ¿usted es una persona que se recrea, que se divierte? Y perdone ser más invasivo, ¿es usted una persona divertida? ¿Ah? ¿Es una persona divertida? Escuchaba hoy en las noticias, así pero lo dieron pero muy rápido, ¿sí? Y hablaban sobre las generaciones y decían que las generaciones a principios del siglo XIX fue una generación muy gris, había mucha desigualdad. Todavía la hay, pero había muy evidente desigualdad. La clase trabajadora no le hacían contratos, sino pagaban con panes llenos de moho, tiesos, en fin. Pero también encontramos que luego del 19 entramos al siglo XX, que va a haber una gran cantidad de revoluciones que van a traer comodidad, prosperidad, y se va un poquito a cerrar esa brecha de desigualdad, de bienestar, de recrearse, divertirse, de leer, de reír. Y hoy mundialmente, según las Naciones Unidas, 20 de marzo es el día feliz, Día Mundial de la Felicidad. Caramba. Pero no es de fechas, pero habla las estadísticas de generaciones que han sido desdichadas. Pero también en este siglo XX dice que hubo esplendor, desarrollo, y es donde se va a dar en Estados Unidos lo que es el sueño americano, en que cada familia tenía su carro, su mascota, su casa, y tenía tiempo para divertirse, para disfrutar el sueño americano. Y luego vemos que se va a dar las dos guerras mundiales, que va a traer muerte en Europa. Va a haber viudas, huérfanos. Va a haber mortandad, destrucción. Pero vemos después un despegue nuevamente de la tecnología, y se van a dar los grandes avances tecnológicos, las computadoras, los celulares, los grandes vehículos modernos, y nuevamente otra vez la sociedad alegre. Y se va a dar los grandes eventos masivos, deportivos masivos. Se va a dar los grandes teatros como los vemos ahora, las grandes pantallas de televisores, en fin. Y luego, en este siglo, se va a dar la pandemia, el COVID. Sea que sí o sea que no, trajo duelo, muerte, trajo negocios en quiebra, ruina, templos de todas las religiones cerrados, gente muriendo de diferentes edades, de diferentes condiciones económicas. El COVID, famosos, populares, impopulares, personas de todos los niveles muriendo. Y se va a dar una generación de no futuro. Y todavía estamos luchando con esa generación de no futuro.
Una generación que se nos deprime si el día está lluvioso y se nos deprime si el día está nublado o soleado. Una generación que vio que sus padres tocar, cerrar los negocios y vender y morir. Sus padres en buenas condiciones, sus hermanos en buenas condiciones y morir por esta pandemia. Los colegios cerrados, las universidades cerradas, las empresas cerradas, confinamiento, desabastecimiento de alimentos. Se va a dar esas cosas. Y encontramos que frente a esas realidades, ¿qué dice Dios sobre recrearnos, divertirnos? Y quiero preguntarle que cuando usted viene a la iglesia, ¿con qué actitud viene? El salmista dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Pero muchas veces no venimos con esa actitud por las cosas que hemos dicho, ¿no? Enfermedad, escasez, persecución. Hace unas cuantas horas me pedían oración por un misionero que le toca salir, porque ya le dijeron, si no sale, lo deportamos y si persiste, no respondemos. Y encontramos, y no es en diferente, es acá en Colombia, en las zonas en las cuales hay conflicto armado, hermanos. Y ese misionero extranjero le toca irse. Y estamos orando, que se haga la voluntad de Dios. Y encontramos, mis amados, esas realidades. Pero usted no viene a la iglesia para recrear a Dios. Usted viene para que Dios lo recree a usted. Se divierta con ese Dios, respondiendo como ahorita estuvo respondiendo y ha respondido y ustedes testificaban y yo testifico. Y nos gozamos y nos alegramos de los milagros que para algunos puede ser fuera de lo común. Y los milagros son fuera de lo común porque no fueran milagros. Pero ese es el Dios, por eso es Dios. El hombre no puede hacer milagros, Dios es el único que hace milagros. Y encontramos que usted viene acá para que ese Dios lo recree, lo divierta. Pero vemos también nuestra situación, ¿no? Y vemos vecinos y vemos personas que si no están tristes, buscan la tristeza o alimentan la amargura o el resentimiento. Lo alimentan. Y lo que tú alimentas, le estás dando vida. Y lo que tú le das vida siempre va a estar ahí. Por eso hoy el Señor nos quiere recordar de que Él siempre ha estado dispuesto a que cuando tú le busques, te vas a divertir, te vas a alegrar. Y, pastor, sí, nos dice eso la palabra de Dios. Bueno, vamos rápidamente, ¿no? A Isaías. Antes de entrar al pasaje que acabamos de leer, el pasaje central, le invito a leer en Isaías capítulo 56, y cuando terminamos las reuniones, me alegra ver a los niños, a las niñas jugar, ¿sí? Contentas, y así también muchos llegamos a salir de esa manera. Isaías 56, y yo voy a leer para usted. Isaías 56 dice así la maravillosa palabra de Dios, capítulo 56, versículo 7, usted lo puede leer todo en su casa. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿En dónde? En mi casa. De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los que pueblos. Por eso esta es casa de Dios, casa de oración, casa en la cual usted se va a salir contento, porque Dios responde. ¿Sí? Ahora, si usted salió de la misma manera que entró, usted debe responder a eso. ¿Qué pasó? Porque Dios está dispuesto en cambiar eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, ahora sí volvemos al pasaje central. ¿Cómo hace Dios de recrearnos? Y no solamente en su casa, en el templo, en la iglesia, como quieran. No, en todo lugar. En el trabajo, en el lugar, en tu hogar, en tu barrio, en la calle. Él te recrea. Te recrea. Nos hace reír. Y ese es el contexto, nos hace reír. Y sí, vamos a tener momentos de lágrimas, de tristeza, pero hay una realidad que Él te quiere divertir, te quiere hacer reír. Y a veces se nos olvida ver las nubes. Y a veces se nos olvida ver los árboles por la cotidianidad, por el hacer del hacer. Y dice acá, ¿cómo se da eso de que Dios nos recrea? Nehemías capítulo 12, versículo 43 dice, todo el capítulo 12 nos dice que los sacerdotes, Nehemías siendo copero, Dios lo llevó, dice el capítulo 1, para restaurar a Jerusalén y también restaurar el servicio. Y aquí nos habla el capítulo 12 de los sacerdotes y de los levitas y de los profetas, de que iban a dedicar el muro. Imagínense, Jerusalén había sido destruida, quemada, destruida. Y si usted lee el capítulo 1 de Nehemías hasta los cimientos, las puertas quemadas. Y llegó el momento de restaurar. Y no solamente restaurar, sino dedicar. Y encontramos en la primera parte del versículo 43 del capítulo 12 de Nehemías, encontramos lo siguiente, mis amados, sobre ello. En primer lugar, encontramos que nos habla de que estos sacerdotes y levitas, e incluso el profeta Zacarías, dice el capítulo 12 de Nehemías, versículo 16, habla de Zacarías, el profeta Zacarías, nos dice que es el mismo, ¿sí? Y nos dice en Nehemías capítulo 5, versículo 1, que es ese profeta, que ellos se dispusieron, fueron para la dedicación del muro. Dice, desde el capítulo 12, lo dice ahí. ¿Y qué nos dice? Nos dice la primera parte del versículo 43, y sacrificaron aquel día, ¿cuánto? Numerosas víctimas. Y esa parte habla del día a día suyo y mío, que se convierte en un mismo de lo mismo, y qué rutina y otra vez lo mismo. Sea al trabajo, sea a la iglesia. Voy a la iglesia, sí, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos. Y a veces no encontramos. Y estas personas que ofrecieron, sacerdotes, ofrecieron sacrificio numeroso. Y este es el lugar donde encontramos, en la cual Dios nos observa nuestro corazón y nuestra meditación, en la cual caemos en lo mismo de lo mismo. Pero para ellos, preparados para ofrecer ese sacrificio, y dice numeroso, en gran manera, y algunos historiadores dicen que con la sangre la bañaban el muro para consagrarlo, dedicarlo. Hubo algo diferente, ocurrió algo diferente, y todos los días dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice el Señor. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 y 22, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad.
El día de ayer no es el mismo que el día de hoy. Dios hoy te habló y te susurró. ¿Tú le escuchaste? Milagros ocurrieron alrededor tuyo y tú no los viste. No, los días no es algo calcado, no es algo que es lo mismo. Pero hay que entender que hay un Dios que los quiere recrear. ¿Y qué ocurrió? Dice seguidamente. Dice el versículo 43, y sacrificaron aquel día víctima y se regocijaron. Hubo algo que no solamente fueron a hacer el sacrificio, sí, la dedicación, cumplir. Y muchas veces cuando estamos en un ministerio o en nuestra familia, caemos en la cotidianidad de lo mismo, Pero Dios algo nos alegra. Y ahí dice que se regocijaron. Algo ocurrió, algo sucedió, que ya no se quedó en lo mismo de lo mismo, ay, otra vez. No, se regocijaron, dice ahí. Se regocijaron. Dice, se regocijaron. Ahora, si quedamos en ofrecer sacrificio, si quedamos en voy al trabajo, sí, porque me toca trabajar, sí, me toca ir al colegio a estudiar, sí, me toca predicar, me toca servir, me toca visitar, me toca ir a visitar a los pacientes, me toca atender el negocio. Claro que te vas a sentir un día gris y oscuro, pero algo te va a alegrar. Alguien va a llegar y alguien te va a hacer sacar una sonrisa. Y dice que ese momento ellos se regocijaron. Pero si usted se queda también en este segundo, eso es temporal. Usted puede esperar todos los sábados a ver sábado felices. Y termina el programa y hasta ahí terminó la risa. O llega esa persona que te hizo reír y después se va. O ver el programa de Ordóñez y reírse ya. Sí. Tienes que pasar a un tercer momento. ¿Por qué se regocijaron? No se quedaron solamente en lo mismo de lo mismo. ¿Y por qué se alegraron? Ah, qué bueno, estuvo bueno en la reunión de hoy. Qué culto tan bonito. Ay, nos alegramos. Pero eso no quiere decir que fue hoy solamente, el otro también, porque no depende, dice el tercero. ¿Por qué? ¿Y cuál era ese tercero? Dice, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Y Dios no se quedó en la reunión de ayer, no se quedó en la reunión de hace una semana. Ay, que no. En todo momento quiere recrearte. No quiere que todos los días sea de lo mismo y que hoy por un momentico te reíste. No. Él quiere alegrarte. Observa, dile, Señor, quítame lo que nubla mi vista de tanto pensadera, como dice mi suegra, de tanto comprar problemas y tomar problemas prestados. Ahora, si usted toma problemas prestados y si tiene, lléveselo al Señor. Y eso no quiere decir que usted se va a despreocupar. Sí, se va a angustiar, pero ¿saben quién va a descansar? Usted regocíjese en Dios. Y dice ahí que ellos estuvieron haciendo lo que sabían hacer, pero se regocijaron. Y no se regocijaron algo temporal, porque la fuente de ese regocijo, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Todos los días usted debe tener una expectativa de algo Dios está haciendo y va a hacer. Dios va a hacer para divertirla, usted divertir a su familia. Sí, siempre va a haber alguien que le va a querer amargar la vida, pero aún así esa persona Dios le va a decir, mira, yo quiero que te diviertas porque la vida te la di. No es para que te ahogaras en esa circunstancia. Mis amados, frente a esto, vemos personas
Sí, que hoy en día, sí, ven el día la vida de tres maneras. Las ven en blanco, es decir, no tienen sentido, no tienen nada para empezar, nada por hacer, en blanco. No tienen sentido para vivir. Y hay otros que las ven gris, y gris quiere decir otra vez lo mismo de lo mismo. Y otros la ven ya oscuro, ni siquiera gris oscuro, esto está acabado, esto no. Dios te quiere recrear. Y dice ahí que Dios les había recreado con gran contentamiento. Es decir, contentamiento quiere decir que ellos entendieron que Dios les había permitido tener esa labor y esa alegría, y que esa alegría iba a fluir momento a momento, en todo momento, porque no venía de una situación, sino de Dios. De Dios. Ahora, ahí les está hablando Nehemías de los que estaban, de los sacerdotes y levitas y el profeta, de los que estaban sirviendo. Y muchas veces usted llega con esa alegría y encuentra en su casa unas caras. ¿Sí? Unas caras que usted dice, ay, pero hoy ¿qué pasó? Ay, apenas veo a esa persona se me va. Como masticando limón, ¿no? Que sí, cara agria. Sí, agria. Pero ¿qué dice acá? La palabra de Dios dice en la última parte, se alegraron que también las mujeres y los niños. Ore por esto. Señor, que esta alegría que tú me permites tener contagie a mi familia, contagie a los demás hermanos, contagie a los que están alrededor mío. No solamente era para los que estaban, a los sacerdotes levitas que sacrificaron gran cantidad, se alegraron, sino también las mujeres y los niños. Qué hermoso cuando uno ve a los niños contentos jugando. Qué hermoso cuando uno ve a un niño y una niña sonriendo. Y no hay... Cuando un niño, sí, estamos en el momento en el cual ahora debemos estar en reverencia. Pero cuando ya podemos divertirnos, podemos. ¿Sí? Imagínense que el mismo Jesús ponía apodos. Ahora no quiere decir que ahora nos vamos a poner apodos. Pero el Señor tenía un estado de ánimo que Él se regocijó, y en el original quiere decir que se rió. Cuando vio los niños, Señor, gracias porque me regocijo en ti, oh Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los doctos y se lo hiciste conocer a los niños. Un Dios maravilloso que quiere divertirte, recrearte, alegrarte. Pero también encontramos que no se quedó solamente con los que servían. Es que eso es ahí en la iglesia que está pasando, mire cómo salen contentos. No, quiere que también los vecinos y el barrio acá y Fusa y Colombia también, dice, y el alborozo, no el alboroto, el alborozo habla de gozo, habla de un gozo grande. ¿De qué? De Jerusalén. Aquí habla ya de la ciudad. Fue oído desde lejos. Desde lejos. Desde lejos. No solamente a Silvania. Escuchen que en Fusa tenemos un Dios que nos hace divertir, que nos hace gozar, sino también llegue lejos. Lejos. Ahora, la pregunta es, mis amados, ¿en qué parte estás? ¿En el primero? Otra vez me levanto a lo mismo de lo mismo. Sacrificar otra vez, ay, qué sacrificio. Ay, me toca hacer el aseo aquí, me toca limpiar el cuarto, me toca lavar la ropa, me toca. Miren, ahí en esos momentos Dios te está, algo sucede que te hace reír.
Estás lavando la ropa y no tenías con qué comer. Y estabas lavando y metiste la mano y... ¡oh! Yo había guardado esta plata y... ¡ay, me toca lavar la ropa! Vean lo que hizo Dios. Y así podemos, paso a paso, ¿no? Lo que Dios hace. A veces salimos y estamos apesumbrados, tristes, y nos encontramos con un familiar con el cual estábamos orando y nos dice: mira, usted está orando por mí, ahora yo soy como usted, ya yo soy hijo de Dios también. Y uno enseguida, Señor nos divierte. Amados, no nos quedemos en el primero de lo mismo, ni tampoco en esa alegría circunstancial, sino en ver en cada momento, en cada detalle, en cada circunstancia, que Dios nos quiere divertir, nos quiere alegrar. Amén. Y quiero terminar con lo siguiente. Ahorita se nos viene por tradición en Occidente y una parte de Oriente en Jerusalén, la Semana Santa, Semana Mayor. Qué triste que la mayoría lo hagan como estos sacerdotes y levitas. Ofrecer gran sacrificio, otra vez lo mismo de lo mismo, las mismas películas, crucificando, azotando otra vez la vida de Jesús, el mártir del Calvario, la pasión de Cristo. ¿Sí? Y muchos también se alegran, salen a pasear, a divertirse de vacaciones. Ahorita un médico llamaba a mi esposa y llamaba, y ¿cuándo se había visto eso? El médico llamaba a mi esposa, pero sí van a venir a la consulta. Y mi esposa, pero sí, usted es el doctor. Sí, yo sé, van a venir a la consulta. Y mi esposa, y hasta me llamó mi esposa, ¿ves? El médico me ha llamado varias veces, que la consulta, que vayamos, que confirmemos. Y bueno, mi amor, gracias a Dios, ¿no? ¿Ya? De pronto también te reconozca el transporte para ir, ¿ya? Y cuando mi esposa fue con los caballeritos a esa consulta, cada uno, mi esposa le dice: bueno, doctor, aquí estamos como siempre una hora antes. No, vamos a atender. Y mi esposa le dice: oh, disculpe, vea, qué cosa tan extraña usted llamando a los pacientes. Es que estoy agendando porque para la próxima se viene Semana Santa y ya todo eso está comprado, los tiquetes y todo eso, entonces no quiero ya preparar eso. Regocijo, una alegría, pero es temporal. Pero encontramos la tercera, que es la que Dios nos recrea con gran alegría. ¿De qué fuente estás tomando para divertirte? ¿De la que te ofrece el mundo, que es temporal, ocasional, limitada a un lugar, o la que viene de Dios, que te da la vida y te da la respuesta frente a las circunstancias que tengas? Amén. Amén. Poderoso Dios, gracias. Gracias, Señor. Sea usted, oh Dios, dándonos esa alegría. No quiere decir que nos vamos a sufrir, sí, claro. Hasta los payasos mueren de tristeza. Los comediantes se ridiculizan ellos mismos. Y muchos de ellos sufren de alcoholismo, caen en alcoholismo, en drogas, en depresiones. Porque solamente es una apariencia, una máscara, un maquillaje. Pero la alegría y la diversión que tú nos das es superior. Porque tú sabes en qué detalles hacernos reír y cambiar y crear mejores momentos. Recrear, volver a crear mejores momentos. Sea usted cambiando esos momentos oscuros, tristes, grises que estén pasando los hermanos y los amigos. Sea usted cambiándolos, Señor. Tú lo puedes hacer.
Gracias por haber librado a mi hermano de sufrir ese accidente e incluso perder su vida. Señor, y si nos sentamos a hablar sobre ello, vamos a encontrarle, Señor, que tú estuviste ahí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Por tu nombre, oh Cristo. Amén, amén y amén.